Buenos días, me llamo Infinitex. Les voy a traer vídeos tipo viendo universos cuando tenga tiempo. Quiero aclarar que los personajes, raps y demás no me pertenecen, a mí solo me pertenece la historia / teoría. Créditos a sus autores. Después de ver todas las fotos, todos estaban impactados y con la boca abierta, no podían procesar lo que acababan de ver. Mierda. A pesar de que lo acabo de ver, no puedo creer que realmente hice todo eso. Vander, me siento mal por las personas que terminaron en el hospital por mi culpa. Aunque despierten, tendrán varios huesos rotos. Jinx. Por lo menos las personas que lastimaste pueden sanar con rehabilitación y los cuidados adecuados. Lo que yo hice dejó daños permanentes, y estoy segura de que varios murieron. Pensamientos de Caitlyn. En serio yo tengo esa clase de gustos. Realmente me gusta esa clase de dolor. Jaice. Esto significa que desde ahora nosotros tendremos la entrada prohibida a Las Vegas. Infinitex. Es muy probable que tengan varios antecedentes y los vean como criminales desquiciados en potencia, pero con algo de suerte quizás podrían volver a Las Vegas, aunque seguramente tendrán que esperar a que las cosas se calmen hasta el punto en el que se convierta en otro día más en Las Vegas. Lo más preocupante es el vídeo de Jinx y Chao, eso sí tardará en desaparecer. Saber que tendrían antecedentes era algo que todos esperaban, pero lo del vídeo deprimió un poco a Jinx, principalmente por la cantidad de visitas que tenía, pero la atención de todos se desvió hacia la risa que habían empezado a escuchar. Ja, me doy cuenta de que ustedes se divirtieron bastante anoche. La aparición de ese hombre les provocó a todos los personajes de Arcane un escalofrío, y varios pusieron una de sus manos en sus yugulares por instinto. Silco, aunque no sé quién o qué eres, puedo darme cuenta de lo peligroso que eres. ¿Qué es lo que quieres? Víctor, ¿las pistolas son suyas? Sea quien sea este hombre, estoy seguro de una cosa. No es humano. Infinitex. Me imaginé que tarde o temprano aparecerías, aunque debo admitir que tardaste más de lo que creí. ¿A qué debo tu visita, Alucard? Originalmente pensé en venir para ir a tu biblioteca para leer, y consumir tu sangre para ver qué sucedería si lo hago, pero viendo que tienes compañía, las cosas cambiaron. Sevica. Entre el nombre de Alucard, esos colmillos y su aparente deseo de beber sangre, se nota que es un vampiro. La pregunta es, ¿acaso planeas matarnos? Aunque esa es una idea interesante, no serviría de nada que lo haga, por lo menos en este lugar en donde Infinitex puede hacer cualquier cosa. Así que ustedes son los seres de ese mundo llamado Arcane, la historia que han vivido es interesante, aunque ustedes no tanto. Echo, nos conoces, tú no eres un vampiro normal. ¿Quién eres y cómo sabías de este lugar y de nosotros? Infinitex. Anteriormente él era Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, quien posteriormente se convirtió en uno de los monstruos más conocidos de todos, el Conde Drácula, y me atrevo a decir que la variante de Drácula que está aquí es la versión más fuerte de todas, aunque para mí él no pasa de ser una existencia lamentable, ya que su nihilismo es incluso superior al de Rick, al igual que Rick tiene mucho poder y una existencia vacía, y el único placer que puede sentir deriva de su sadismo, como cuando bebe sangre o causa sufrimiento ajeno. No es que lo odie, simplemente siento lástima por él aunque sé que no debería, pero reconozco que tiene mucho estilo. Todos sentían algo de miedo al ver a la variante más fuerte de Drácula, y curiosidad por su historia ya que estaban intrigados por el por qué Infinitex sentía lástima por él, pero Singed sentía una mezcla de fascinación y nervios hacia Alucard por ver a un ser inmortalidad tan poderoso. Creí que ya te lo había dicho, no te atrevas a decir que sientes lástima por mí. Yo soy el autor de mi propia caída hacia las tinieblas, soy un monstruo todopoderoso que no necesita ningún sentimiento humano, decir que sientes lástima por mí es una debilidad humana que me resulta insultante. Pensamientos de Víctor. Este hombre realmente vive de manera miserable. Su existencia parece carecer de, prácticamente, todo. Su nihilismo parece más un mecanismo de defensa extremadamente retorcido. Si alguna vez fue un ser humano, es triste ver que se convirtió en esto. Caitlyn. Schrödinger. Después de que Isa y Jinx usaron las pistolas de Alucard, dijiste que él había obtenido los poderes de Schrödinger. ¿Acaso tiene alguna relación con la creación de la Omnicrash? Infinitex. Sí, cuando Alucard obtuvo los poderes de Schrödinger tuvo ciertos problemas para ajustarse a su nueva capacidad de estar en todos lados y en ninguno a la vez.
Mientras Alucard seguía en ese estado de existencia suspendida, su cuerpo físico se volvió incierto, terminó en la incertidumbre, el vacío lleno de gatos del que les hablé una vez. Ahí fue cuando Rick usó un collar especial para viajar a la incertidumbre y le quitó un poco de sangre a su cuerpo inerte. Todos estaban impactados al saber que usaron la sangre de Alucard para crear la Omnicrash. Hinks, esa droga que creaste tenía hasta la sangre del que seguramente es el Drácula más fuerte de todos. Me pregunto si hay algo que la Omnicrash no tenga. Singer, un ser inmortal, aparentemente indestructible, e incluso tiene la capacidad de ser omnipresente. Es un ser verdaderamente fascinante, con solo un poco de su sangre lograría. Aunque muchos habían soñado con hacer eso, lo sorpresivo de la situación dejó a todos sin palabras. Después de unos segundos, Infinitex curó a Singer de los disparos de Alucard. Milo, por un lado, gracias por hacer eso, por el otro, ¿por qué lo hiciste? Porque ese hombre es la personificación de todo lo que odio de la humanidad, un hombre débil y cobarde que rechaza el mayor regalo que posee la humanidad, su mortalidad. Sus intentos por evitar la muerte creando el brillo son asquerosos y patéticos, junto con la creación de monstruos como Warwick, le quitó a Vander su mayor cualidad humana y lo convirtió en un monstruo solo por una estúpida inmortalidad. Ese hombre es como un cadáver andante impulsado solo por un deseo retorcido, y no le importa crear monstruos para hacerlo, es la clase de humano que más odio. Singer, lo diré las veces que sean necesarias, no me importa tu opinión, ni la de nadie, no importa el precio que tenga que pagar, cumpliré mi objetivo, además. Por la forma en la que hablas pareces envidiar la mortalidad humana, pero, si alguna vez fuiste humano eso significa que renunciaste a ese supuesto regalo. Antes de enfurecerte con un humano por cómo decide vivir, arregla tus propios problemas personales, sin mencionar que al haber abandonado tu humanidad, perdiste cualquier derecho a juzgar a los humanos por cómo eligen vivir. Aunque todos detestaban la forma de ser de Singer, todos menos Alucard de Infinitex estaban atónitos al escuchar que se atrevió a encarar de esa manera la forma de pensar de Alucard. El vampiro intentó matarlo de una forma mucho más cruel pero fue detenido por Infinitex. Infinitex. Tú lo matas y yo lo dejo como si nada hubiera pasado, y aunque dejar que lo mates un par de veces podría ser hasta relajante, seguramente no pararías hasta que deje de curarlo, es un bucle que nunca acabará. Sí, es verdad. Después de obtener la omnipresencia de Schrödinger podría decir que mi forma de ver el mundo cambió, pero aún hay ciertos pensamientos que se mantienen iguales, y ese hombre despierta todos mis impulsos sádicos. Heimerdinger, a juzgar por tu omnipresencia, y tu odio hacia Singer, nos conoces a todos, así que dime, ¿qué opinión tiene de nosotros el vampiro más fuerte que parece odiarse a sí mismo? Anteriormente hubiera pensado que todos ustedes o por lo menos la mayoría son seres patéticos que fallaron en ser humanos pero ahora. Heimerdinger, tú tienes una vida muy longeva y aunque eso no me gusta, puedo entender que es debido a que eres un ser de una especie longeva, pero lo que me molestó es que no hiciste nada durante todo ese tiempo para impedir los acontecimientos que ocurrieron, tu longevidad fue un desperdicio que no aprovechaste correctamente. Jaice Talis, tú eres un humano decepcionante que hasta cierto punto me da asco, primero intentaste jugar a ser Dios manipulando lo arcano, pero lo peor que hiciste fue quitarle a Víctor su capacidad de morir como un humano, él estaba listo para aceptar su final, y tú no respetaste su voluntad, eso es despreciable. Hablando de Víctor, puedo decir que respeto tu altruismo, ese deseo genuino de querer ayudar a los demás, pero la forma en la que los ayudas en verdad me desagrada, usas magia y metal para curarlos, los despojas de su pureza humana, tu gloriosa evolución es un mal chiste. Milo y Claudor, honestamente no opino nada sobre ustedes, supongo que podría decir que tendrían que haber pensado más por sí mismos en vez de solo seguir a Violet. Vander, respeto la forma en la que elegiste vivir, pero no puedo decir lo mismo por la forma en la que elegiste morir, pudiste haber confiado más en tu fuerza humana, pero decidiste beber el brillo por desesperación. Silco, desprecio lo que hiciste con el brillo, y aunque respeto tu fuerte voluntad por querer liberar a Zaun, al final decidiste quemarlo todo por tu hija, una decisión tonta y emocional, y eso lo respeto, jugaste a ser un monstruo, pero al final optaste por seguir tus emociones y morir como un ser humano.
Caitlyn Kiraman, me recuerdas a mi ama, una mujer fuerte y determinada que toma decisiones difíciles. Es una pena que hayas decidido arruinarlo al renunciar a tus propios valores, al liberar un gas que pudo haber matado a gente inocente y aún peor, dejar que esa mujer noxiana te moldeara a su conveniencia. Depende de ti si estás dispuesta a convertirte en un títere o no solo por venganza. Sevika, tú eres una soldado realmente fiel, pero no hacia un superior, eres leal a su pueblo, eso es ser un verdadero perro guardián, y eso es una cualidad humana que respeto genuinamente. Powder, también conocida como Jinx, tú fallaste por completo la prueba de ser humana, dejaste que el peso de la pérdida te quebrara y enloqueciste convirtiéndote en un falso monstruo ya que aún eres capaz de llorar, una especie de perro rabioso amante del caos. Aunque el caos puede llegar a ser bello, el caos sin sentido me resulta vacío y sin emoción, pero quizás tu conexión con esa niña minera pueda devolverte lo que perdiste, o por lo menos una parte de ella. Hablando de Isa, tú eres una humana admirable que está dispuesta a dar su vida por quienes ama, como cuando te interpusiste entre las dos hermanas cuando peleaban. Violet, tú eres una verdadera guerrera, a pesar de todo sigues de pie luchando por aquellos a quienes quieres proteger, aunque tu decisión de unirte a los vigilantes fue estúpida, te pusiste una correa solo por un sistema corrupto e injusto, pero tu voluntad es muy fuerte, lo cual considero admirable, aunque también es lamentable que hayas decidido refugiarte en el alcohol y en el dolor físico para evitar el dolor emocional. Me recuerdas a Serás Victoria antes de que decidiera beber sangre, aún no encuentras tu lugar, y por eso tratas de estar en ambos lados sin éxito, sin sentido de pertenencia. Por último, el niño salvador de los miserables, Echo. Tú en verdad eres un verdadero humano, pasaste por un infierno, pero no solo no te quebraste, no te dejaste llevar por ninguna emoción destructiva, siempre velaste por Zaun, y la creación de ese refugio con el árbol fue hermoso, sin mencionar tu uso del pulsar Z. Desprecio a aquellos que usan magia o poder oscuro para volverse más fuertes, pero ese aparato solo lo usas como una herramienta para corregir errores, sin mencionar que estás dispuesto a sacrificar tu propia felicidad por las personas que te importan. Si no fuera omnipresente, te diría que tú serías un humano por el cual me gustaría. Todos estaban sin palabras por la crítica de Alucard hacia ellos. Por un lado sabían que su crítica tenía algo de razón, pero que esa crítica viniera de una criatura como él los enojaba ya que consideraban que Alucard no tenía derecho a juzgar a nadie. Echo, aunque me halaga que me consideres una especie de humano ejemplar, no me siento bien sabiendo que esa crítica viene de un ser que aparenta ser capaz de provocar una matanza y verlo como un juego divertido, un ser que bebe sangre no solo por necesidad, sino también por un placer sádico. Silco, para ti el mundo parece estar en blanco y negro, humanos y monstruos, no eres capaz de aceptar el hecho de que las personas pueden tener ambos y lograr una coexistencia. Caitlyn, cuando conocimos a Rick, aunque él era un borracho nihilista con un gran complejo de Dios, él seguía teniendo por lo menos un poco de humanidad, y aunque nunca lo vaya a admitir, hay cosas y personas que le importan, pero tú pareces ser una especie de versión más sádica y nihilista de Rick. Infinitex. En parte es verdad, otra cosa que ambos tienen en común es que los dos tuvieron sentimientos muy fuertes hacia alguien, Rick hacia su esposa, y Alucard hacia una mujer llamada Mina Harker, aunque no sé si llamar amor los sentimientos de Alucard. Infinitex, no te atrevas a hablar sobre mis sentimientos hacia esa mujer. Pensamientos de Víctor. Ahora veo por qué Infinitex siente lástima por él. Jinx, ¿qué tan importante fue esa mujer para la historia de Alucard? Lo suficiente como para ser el catalizador del conflicto que llevó a Alucard hasta donde está ahora. Para que lo entiendan mejor, ahora verán la historia de Alucard, y cómo desató un infierno contra sus enemigos. Eso último les dio a todos una mala sensación, en la sala de cine, dentro de la pantalla. Caso e Jacal, com suas balas de prata, sua própria espécie mata. E o que me torna letal é se eu tirar da mão a minha restrição. Eu sigo eliminando quem tiver nos planos de integrar. E por aí vagando, se não for ser humano, irei desintegrar. Se o tiro é na cabeça, então é vala. Não se esqueça, minha bala é de prata, que corta e retalha, pronta pra furar. E quem foi atingido não vai voltar. Eu vou ser
lutou e eu rio da sua dor. Seu número desce, minha força cresce. No final de tudo, quem que prevalece? De poucos aos poucos vou eliminando, me agarrar ao som do piano cortando. Se acharam que iriam me matar, se surpreenderam com o lugar de voltando. Sei que sou vampiro e que não era pra eu estar vivo, mas já que estou, usarei disso para tornar o mundo mais limpo e liberando minha própria marca. Dois infernais, a área demarca, e não adianta vir com estaca. Esse vampiro não é assim que mata. E ao puxar do gatilho, seu último suspiro, Alexander, reparei quando lutei, eu notei suas lâminas retiro, não perderia pra um lixo, porque mesmo sem cabeça eu voltei. De mim você não vai escapar. Tiros e tiros para lá, minhas armas quem vai para lá? Em sua frente, Conde Drácula. Fuera de la pantalla. Jinx, Cazul y Jackal. ¿Por qué un vampiro tan poderoso usa pistolas para pelear? Jaice, eres un vampiro, y no sientes nada cuando matas a los de tu propia especie, aunque a juzgar por tu forma de ver el mundo, dudo que seas capaz de sentir algo como la piedad o la compasión. Vi. Esto no tiene sentido. ¿Por qué alguien tan poderoso como tú se limita a obedecer a una humana a la que podría matar sin esfuerzo? Infinitex. Cuando Alucard era conocido como el Conde Drácula, se enfrentó a un pequeño grupo de humanos que tenían el objetivo de derrotarlo, y uno de esos hombres era el legendario cazador de monstruos, Abraham Van Helsing. No se sabe cómo fue esa batalla, pero de alguna manera Van Helsing se las arregló para derrotar a Alucard, pero en vez de cumplir el sueño de Alucard, el cual es morir a manos de un humano con una voluntad inquebrantable, Van Helsing lo esclavizó, condenándolo a servirle a él y a sus descendientes el resto de la eternidad, y Alucard no se opuso a esto ya que Van Helsing le dio un nuevo propósito a su existencia vacía. Por mucho tiempo Alucard fue su sirviente fiel hasta que decidieron encerrarlo en un sótano, pero eso cambió cuando llegó el turno de Íntegra para liderar la organización Helsing. Antes de que su padre muriera, le dijo a Íntegra que en el sótano había algo que la protegería de ser necesario, y después de que murió, Íntegra iba a ser asesinada por su tío para apropiarse de Helsing, pero ella logró llegar hasta el sótano y liberar a Alucard, y cuando él probó un poco de su sangre la reconoció como su ama, matando a su tío. Todos estaban atónitos por todo lo que escucharon, no podían creer que Van Helsing no solo fue capaz de derrotar a un monstruo como Alucard, sino que también pudo esclavizarlo. Sevika, entiendo que estaba acompañado, pero es increíble que realmente Van Helsing haya sido capaz de hacer algo como eso. En verdad se merece el título de cazador de monstruos legendario. Pensamientos de Silco. Aunque no fue por bondad, por lo menos Alucard hizo una cosa bien, el tío de Íntegra merecía morir. Vander, ¿qué clase de ser humano era Van Helsing si fue capaz de derrotar y esclavizar a un monstruo como Alucard? Era la clase de humano más admirable que existe, un ser humano que afronta el dolor sin quebrarse, poseía una voluntad indestructible, y nunca dejó de ser humano hasta el final, sin corromperse de ninguna manera. Hubiera sido hermoso que él me asesinara, pero él decidió darle un nuevo propósito a mi inmortalidad, incluso ahora sigo usando los guantes que me dio que restringen mi poder, aunque la restricción 0 ya no sirve para nada. Víctor, ¿esos guantes restringen tu poder? No quiero saber el infierno que serías capaz de desatar si no los tuvieras. Echo, entonces así fue como te convertiste en un vampiro. Perdiste una batalla, estabas a punto de morir, y bebiste la sangre de los muertos en batalla para obtener poder. Eres un hipócrita. Criticas a los demás por hacer lo que tú hiciste, dices que deseas morir por un humano. Pero tú le vendiste tu alma a la oscuridad solo para escapar de la muerte. Infinitex. No voy a negar que Alucard puede ser bastante hipócrita, pero las cosas no son tan simples, esto no fue por miedo a la muerte. Cuando Alucard era un niño, era el esclavo de un noble que abusó de él de todas las maneras que se puedan imaginar, pero a pesar de todo Alucard tenía una fe inquebrantable en Dios, por eso nunca rezó por misericordia, rezaba para tener la fuerza para poder continuar. Cuando Alucard era conocido como Vlad el Empalador, todo lo que hacía lo hacía en nombre de Dios, creyendo que solo con fe podría ganar cualquier batalla, hasta que lo vencieron. Al ver que perdieron y que su dios nunca intervino, Vlad se decepcionó profundamente, provocando que su fe se destruyera por completo, reemplazando su humanidad por monstruosidad, sangre y oscuridad. Al escuchar la historia de Alucard antes de que fuera un vampiro,
Primero todos sintieron odio por el noble que lo esclavizó, tristeza por Alucard, impresión al escuchar que nunca rezó por misericordia, pero al escuchar que él creía que solo creyendo firmemente en Dios sería capaz de lograr cualquier cosa, todos sintieron pena y lástima por el pensamiento ingenuo de Alucard sobre la fe ciega, y Alucard pudo notar los sentimientos con los que lo miraban, lo cual lo enojó. No se atrevan a mirarme de esa manera, nada en mi vida es algo que realmente merezca lástima, tristeza o pena. Todo lo que pasó en mi vida fueron el resultado de mis propias decisiones, sus sentimientos son una burla, sus sentimientos compasivos no son algo que quiera o que deba recibir, porque yo tuve la voluntad de elegir cada decisión que tome en mi vida cuando era humano. Heimerdinger, pero no fue tu decisión ser un esclavo, no fue tu decisión que ese noble te hiciera cosas tan horribles. Tú pudiste tener la voluntad para tomar tus decisiones cuando eras humano, y nosotros tenemos la voluntad para elegir sentir lástima por el niño que fue esclavizado y maltratado hasta el hartazgo. Silco, tu forma de pensar era como la de un niño con una creencia gigantesca que se estrelló de la forma más dura contra la realidad. Tú esperabas milagros, esperabas que tu Dios te salvara de cualquier peligro, y eso es pura ingenuidad, una ingenuidad que se convirtió en rencor hacia Dios al ver que nunca llegó, pero también fue rencor hacia ti mismo por creer que tu Dios aparecería solo teniendo fe. Eso no hubiera cambiado nada, y aunque lo hubiera hecho, ya es muy tarde para mí. Black Tepes murió hace mucho tiempo, ahora soy un monstruo sediento de sangre que puede cometer los actos más crueles sin sentir ni una pizca de culpa o remordimiento, soy un vampiro que se burla de Dios al matar a los míos usando balas de plata. Claugor, ¿acaso es importante que las balas de Alucard sean de plata? Infinitex. Como la plata es un metal asociado con la pureza y la santidad es considerado como algo tóxico para los monstruos, aunque también hay otra posible explicación. En varias religiones, el Dios creador de todo el mundo envió a su Hijo con la humanidad por amor hacia ellos, y el Hijo de Dios tenía varios apóstoles con quienes compartió la mesa de su última cena, ya que uno de sus apóstoles llamado Judas Iscariote lo traicionó por 30 monedas de plata, convirtiéndose en el traidor más famoso y conocido de la historia, aunque después de su traición la culpa fue tan grande que tiró las monedas y se quitó la vida unos pocos días después. Debido a esto Dios pudo haber marcado la plata de alguna manera como una especie de castigo para aquellos que se alejan de él o pierden su humanidad o algo así. Vampiros, hombres lobo, para esa clase de monstruos la plata puede ser mortal, aunque en el caso de Alucard no sirve de nada ya que las debilidades normales no le afectan, como las estacas en el corazón, la luz solar, la plata, el agua bendita, solo las cosas más sagradas podrían tener la capacidad de lastimarlo. Todos estaban impactados por las historias de Judas y la plata, y estaban preocupados de que las debilidades normales de los vampiros no afectaban a Alucard. Caitlyn, un vampiro inmune a todas las debilidades de los vampiros. En verdad eres un monstruo en todo el sentido de la palabra. Ja, sí, eso es lo que soy, pero te puedo asegurar que aún no has visto nada de lo que soy capaz de hacer, o mejor dicho, de lo que era capaz de hacer. Pensamientos de Echo. Tengo la sensación de que veremos una carnicería brutal, un verdadero paisaje infernal. Dentro de la pantalla. Se uma ordem a mim foi dada, a ordem eu devo seguir. E a ordem dessa vez é procurar e destruir. Então vampiro, sai a caça daqueles que sua própria raça. E no chão com seu sangue macular. E sai em frente a Conde Drácula. Fuera de la pantalla. Sevica. Alucard es un verdadero monstruo temible, pero mientras esa mujer lo tenga bien sujeto de su correa, supongo que puede ser un arma muy útil. Jaice. Ya que Alucard no es un vampiro normal, posiblemente debe tener habilidades ridículamente poderosas, ¿verdad? Infinitex. Alucard tiene una gran cantidad de habilidades ridículamente fuertes. Primero están las clásicas habilidades físicas mejoradas como superfuerza, supervelocidad, reflejos increíbles, hasta el punto en el que puede atrapar una bala con los dientes.
También posee la habilidad de robar las almas de quienes bebe su sangre junto con sus habilidades y recuerdos, tiene una regeneración que lo cura de básicamente cualquier cosa, puede cambiar de forma como por ejemplo, transformarse en un perro muy grande, tiene telequinesis, puede comunicarse mentalmente con otras personas, puede manipular la oscuridad y volverse intangible, puede volar, puede manipular magia oscura muy poderosa, y además de todo esto, posee, o mejor dicho poseía el nivel de restricción 0 en donde era capaz de liberar todo su poder, pero solo podía hacerlo si Integra le daba permiso. Dentro de poco verán el poder del nivel 0, y de lo que era capaz. Todos estaban atónitos por todo lo que Alucard podía hacer, pero también sintieron un extraño escalofrío ya que no sabían si debían alegrarse de que Alucard ya no pudiera usar el nivel de restricción 0. Pensamientos de Singed. Es un espécimen tan magnífico, así que este es el poder de la oscuridad. Si tan solo pudiera conseguir un poco de su sangre podría hacer maravillas. Puedo ser un monstruo terrorífico pero no soy el único vampiro de Hellsing. Durante una misión, conocí a una mujer policía llamada Seras Victoria, quien había sido tomada como rehén por un vampiro, y debido a que su voluntad me sorprendió, decidí convertirla en vampiro. Al comienzo se negaba a aceptar lo que era y no bebía sangre, pero cuando aceptó su nueva naturaleza, se convirtió en una verdadera vampiresa digna de respeto. Quizás la convertí por un capricho, pero ahora la respeto genuinamente. Pensamientos de Vi. Entonces yo le recuerdo a esa mujer cuando aún no podía decidir en dónde debía estar. Supongo que tiene razón en eso, yo ya no tengo un lugar ni en Zaun ni en Piltover. Jinx. Sí, claro, la transformaste por capricho. Eres un vampiro extremadamente poderoso que fácilmente pudo haber matado a ese vampiro en una fracción de segundo si te hubieras puesto serio, pero en lugar de eso optaste por tomar la decisión de convertirla en vampiro. Sé honesto, incluso un monstruo sin alma como tú es capaz de sentirse solo y querer compañía, querías a alguien que pudiera acompañarte por la eternidad. Ten cuidado con tus palabras, falso monstruo. La soledad no es algo que me preocupe, en especial ahora. Si la transforme fue por un capricho, y nada más. Pensamientos de Isa. Dentro de la pantalla. Que plano incrível, pena que eu sou imbatível. Me diriam invencível, pois comete algo terrível. Durante essas eras meu exército é gigante, então já era, não coopera, então espera o levante. Veja no semblante de alguém que quer matar, com os dentes afiados pronto pra te devorar. 6 milhões voltando a vocês o desespero, o combate acabando, com a marca no nível 0. Jogam esse gato pra acabar com a minha presença, mas criaram fato da minha onipresença. De mim você não vai escapar, tiros e tiros para lá. Minhas armas quem vai para lá? Sua frente Conde Drácula. Que bang, essa noite infame vai derramar seu sangue, sangue. Se uma ordem a mim foi dada, a ordem eu devo seguir, e a ordem dessa vez é procurar e destruir. Então vampiro, saia a caça daqueles que sua própria raça. E no chão com seu sangue macular, está em frente a Conde Drácula. Fuera de la pantalla. Todos menos Alucard estaban atónitos e indignados por lo que Millennium estaba haciendo. Vander. Esto es horrible, porque esos malditos psicópatas de mierda atacaron esa ciudad. Víctor, esas personas se ven como si lo estuvieran disfrutando, es como si ellos solo buscaran guerra. No te equivocas, ellos solo buscan desatar caos, sufrimiento y muerte porque aman la guerra, aman todo sobre la guerra. Ellos son una organización conocida como Millennium, una organización construida con todo lo que quedó del Tercer Reich, son todo lo que queda del gobierno del hombre al que Infinitex llama, dictador tiránico con bigote ridículo. Ellos se enfocan en lo sobrenatural, usan a sus propios soldados para crear un ejército de vampiros artificiales que luchen por ellos. Circo. Todo lo que está relacionado con ese hombre es nauseabundo, desagradable y repulsivo. Ellos pueden ser lo que quedó del gobierno de ese idiota, pero no parecen querer revivir esa forma de gobierno, solo quieren ver arder el mundo. Infinitex. Ellos son una combinación de lo peor de los humanos y de los monstruos, usan el símbolo del tirano con bigote ridículo, pero solo lo usan como una especie de pantalla para inspirar más miedo, ellos solo quieren una guerra eterna, en especial su líder.
Millennium está dirigido por el Mayor Montana, un hombre que está enamorado de la guerra y todo lo que trae, un hombre que vive para causar y deleitarse con todos los horrores de una guerra, y que desea matar a Alucard porque lo respeta y al mismo tiempo lo odia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Mayor Montana casi muere después de ver el poder de Alucard, y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en un vampiro lo rechazó, pero no porque no quisiera ese poder, sino porque él es muy egoísta, no quiere compartir nada con nadie, por eso no le vendió su alma a la oscuridad, y por eso respeta y odia a Alucard ya que para él es el enemigo perfecto para su guerra eterna, pero no puede ser como él, aunque eso no lo detuvo ya que el Mayor Montana se convirtió en una máquina que solo conserva su cerebro humano en un frasco. Para crear a su ejército de vampiros usaron el cadáver de Mina Harker, la única persona que bebió la sangre de Alucard, y también fue la única a la que Alucard llegó a amar, o por lo menos algo parecido. Ahora para combatir contra todos los enemigos de su ama, Alucard recibió el permiso de Íntegra para usar el nivel 0, usar todo su poder e invocar a todas las almas que absorbió a lo largo del tiempo. Primero todos menos Alucard sintieron un gran odio hacia el Mayor Montana, sintieron pena por Mina Harker, pena y desprecio por Alucard al ver que la persona que quizás llegó a amar terminó así por su culpa, pero al ver al ejército de familiares de Alucard, todos empezaron a temblar de miedo por lo imparable y lo horrible que era esta situación. Heimerdinger, esto es horrible. Todos a los que les robaste el alma están obligados a pelear hasta que mueran de nuevo. Esto es una abominación. Echo, esto es una matanza, es un océano de muertos vivientes. Es como ver el infierno en la tierra. Vi, y tú realmente lo estás disfrutando. Desataste un verdadero infierno, y tú solo sonríes incluso ahora. Eres peor que un monstruo, eres un maldito demonio sin alma. Ja 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 ja, por fin, alguien que entiende lo que soy. No soy un humano, no siento miedo, no siento compasión, no tengo ningún sentimiento como esos, soy un monstruo sin nada de humanidad, que obedece la voluntad de su ama. Drácula, Alucard, vampiro, el nombre no importa, soy una criatura de oscuridad pura, y eso no va a cambiar jamás. Quizás me volví un poco más tranquilo y relajado cuando obtuve esta omnipresencia, pero eso no significa que deje de ser un monstruo imparable. Caitlyn, ¿y cómo es que obtuviste los poderes de un gato de Schrödinger? Aunque seas capaz de desatar un infierno como este, ni siquiera tú podrías atrapar a alguien que está en todos lados y en ninguno a la vez. A menos que él se dejara absorber. Toda esta guerra había sido preparada para que usara la restricción 0 y liberara a mi ejército de almas, porque ese hombre sabía que luego de la matanza que haría no solo recuperaría esas almas, también bebería la sangre de todos los muertos, y en ese preciso momento, el gato de Schrödinger que estaba con Millennium dejó que lo consumiera, lo cual era una muerte segura para mí. Infinitex. Los gatos de Schrödinger deben ser conscientes de sí mismos para poder existir, su omnipresencia se basa en que primero debe pensar y luego existir, pero como Alucard tenía más de 3 millones de almas en su interior no podría ser consciente de sí mismo, por lo que desapareció en una existencia hipotética al convertirse en una cantidad muy grande de números imaginarios. Fue en ese lapso de tiempo que Rick le quitó un poco de su sangre, pero aunque su cuerpo estaba inerte, su mente no lo estaba, así que por eso logró volver. Cuando ese hombre me quitó un poco de mi sangre dijo algo que llamó mi atención, miró una pantalla y dijo que había millones de puntos, pero que nunca debía haber más de uno solo, y gracias a eso entendí que para regresar debía matar a todos los puntos extras, debía matar a todas mis almas. Al ser parte de mí, no necesitaba moverme para matar a todas esas almas, pero debido a la enorme cantidad de almas y de concentración que necesitaba para matarlas tardé 30 años en volver, pero ahora estoy en todas partes, y en ninguna a la vez. Al comienzo todos estaban impactados al saber que Alucard tuvo que matar a todas sus almas para ser consciente de sí mismo, y entendieron por qué había perdido su nivel de restricción 0, pero cuando escucharon que Rick estuvo involucrado en el regreso de Alucard, todos pusieron una cara que decía, la puta madre Rick, ¿qué mierda hiciste? Sevica. Eso es típico de Rick, cualquier cosa que él haga puede terminar en un verdadero problema de proporciones colosales. Esclavizado o no, este monstruo debería estar en ese vacío de gatos el resto de la eternidad. Jaice. Sin mencionar que nadie sabe lo que Alucard podría hacer una vez que Íntegra muera. Eso es verdad, quién sabe lo que haré. Podría intentar destruir el mundo, podría estar al servicio de una agencia gubernamental que se adueñe de Hellsing, o quizás solo salte de universo en universo.
Tengo todas las puertas abiertas para decidir qué haré en el futuro, pero por ahora voy a buscar y destruir en nombre de mi ama. Hablando de ella, debo volver a su lado, supongo que tendré que visitar tu biblioteca y probar tu sangre en otra ocasión. No por ahora, tú sigue cuidándolas, me seguirá sirviendo como excusa y recordatorio para venir a este lugar de vez en cuando. Después de decir eso, Alucard desapareció mostrando una sonrisa particularmente problemática hacia Infinitex, como si hubiera hecho algo a sus espaldas que en el futuro podría ser un problema. Pensamientos de Infinitex. ¿Por qué tengo la sensación de que algo muy malo pasará por culpa suya? Hinks. Honestamente, la existencia de Alucard me da pena, lástima y desagrado, es como ver a un Rick más miserable. Víctor, Alucard está totalmente vacío, él en verdad no tiene nada o nadie a quien pueda llamar compañero o amigo, y eso es triste. Infinitex. Eso me recuerda a alguien que no tenía un verdadero sueño o una verdadera meta, vivía para estar con las personas que le importaban, y decidió que su sueño sería cumplir el sueño de alguien más. Creo que sería bueno que vean su historia, es alguien de un universo que ya conocen, aunque no lo vieron a profundidad. Eso llenó de intriga a todos, y deseaban saber más sobre esa persona. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse por favor. Le mando un saludo a Simon C5CW, muchas gracias por renovar la membresía de mi canal.